Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Leemos lo que nos dice Romanos capítulo 8 verso 12. Glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Puede tomar su lugar. Que Dios nos bendiga con su palabra y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Queremos meditar, amados hermanos, en esta escritura que leímos bajo el tema el poder del Espíritu para vencer, la parte 2. Amén. Creo que ahí está proyectado el tema, el poder del Espíritu para vencer, parte 2. Aleluya. Amados hermanos, nosotros estuvimos meditando en el culto anterior sobre cómo es que obra el poder del Espíritu en la vida del creyente para llevarlo a la victoria. Oiga eso. Y nosotros estudiamos 4 puntos muy importantes que se los quiero resumir para introducirme. El primer punto en el cual meditamos es que el Espíritu nos imparte vida sobrenatural. Por eso es que Romanos capítulo 8 verso 11 nos dice que y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entendiendo, amados hermanos, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros y no que solo nos visita, el que produce esa vida interior, el que produce, amados hermanos, ese accionar en la vida cristiana y nos ayuda a poder vencer las obras de la carne. Lo segundo que nosotros hablamos es que el Espíritu produce vida donde había muerte. Y la Escritura nos dice en Efesios capítulo 2 verso 1 que Él, o sea, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros andábamos pecando deliberadamente y andábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero aún así el Señor, cuando venimos y creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, viene a darnos vida espiritual. Lo tercero es que el Espíritu fortalece nuestra debilidad. Y por eso, amados hermanos, en Efesios capítulo 3 verso 16 nos dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vea bien, amados hermanos, que aquí es la obra del Espíritu Santo fortaleciéndonos. Es la obra del Espíritu Santo dándonos vida, dándonos actitud y dándonos actividad. ¿Está conmigo?
también es la obra del Espíritu Santo la que imparte una vida sobrenatural. Es decir, que está sobre lo natural, sobre lo normal. Como nosotros andamos esa vida sobrenatural dentro de nosotros, no peleamos solos, estamos acompañados. No estamos solos, estamos acompañados. Por eso nosotros ministramos de que usted ya no debe de sentirse sola, solita y sola. Que ya no le crea esa mentira al diablo de que está sola porque usted está acompañada. Ya no le cree esa mentira al diablo de que usted está solo porque usted está acompañado. ¿Y qué mejor compañía que el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos morando dentro de nosotros? Aleluya. Vamos, hay alguien que alaba a Dios. Pero también vimos un cuarto punto, y es que el espíritu nos conecta con el poder de la resurrección. El espíritu nos conecta con el poder de la resurrección. Y hablábamos de que la resurrección de Cristo no solamente es un evento histórico. La resurrección de Cristo no es un evento pasajero, no es algo que ya quedó en el pasado, sino que es una realidad espiritual presente. Está operando hoy en nosotros. Aleluya. Y cuando creemos en el poder de la resurrección por el Espíritu, viene a nosotros sanidad, viene a nosotros fortaleza, viene a nosotros liberación, viene a nosotros restauración, viene a nosotros salvación, viene a nosotros todo lo que opera el Espíritu de resurrección. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Una vez introduciéndonos así, necesitamos seguir preguntando cómo obra el poder del Espíritu en la vida del creyente para llevarlo a la victoria. Y el punto que estaremos tratando hoy es que el Espíritu nos capacita para vencer la carne. Santo Dios, el Espíritu nos capacita para vencer la carne. Cuando el Espíritu te toca, es para capacitarte. No es solo para que hables lengua, no es solo para que te emociones en el culto. Aleluya. Está bien que te emociones en el culto, pero el propósito primordial de que el Espíritu Santo te ministre es para capacitarte, para que puedas vencer las obras de la carne, para que puedas vencer todo lo que la carne te pide, porque la carne a diario te está pidiendo que la alimente. La carne a diario te está pidiendo algo, pero Dios te quiere ministrar con su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios te toca, cuando el Espíritu de Dios te ministra, no solo es para que tiembles en este lugar, y actúa con madurez cuando te digo que no solo es para que tiembles. Sigue temblando, porque es el Espíritu el que te hace temblar. Si la tierra tiembla a la presencia de Dios, cuanto más tu cuerpo. Pero no solo debes de temblar, lo que te asamaya, lo que tienes que hacer es apropiarte de ese poder, apropiarte de esa capacidad para vencer el desánimo, para vencer, aleluya, todo lo que el enemigo lance a tu mente, lance a tu corazón y lance a tu vida. Todas las ofertas que el maligno te haga y la carne te haga y el mundo te haga, tienes el poder del Espíritu Santo para vencerlo. No hay vicio que te pueda controlar cuando le das el gobierno al Espíritu Santo. No hay tentación que te pueda controlar cuando le das el gobierno al Espíritu de Dios. ¿Cuántos están aquí? Oiga esto. El apóstol Pablo
en este texto de Romanos capítulo 8, verso 13. Quiero leer desde el 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué somos, hermanos? ¿A quién? Deudores somos, no a la carne. Mire, hermano, usted no le debe nada a la carne para que le esté pagando diario. Cuando la carne le quiera cobrar algo, dígale: yo no te debo nada. Se me fueron 50. Dígale: no te debo nada. Dígale: deja de estarme pidiendo que yo no te debo. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El apóstol Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay un contraste entre morir y vivir. Aquí hay un contraste entre vivir oiga bien, conforme a la carne, y entre hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oiga esto: la carne no se vence con emociones religiosas. La carne tampoco se vence solamente con reglas externas. Porque alguien puede pretender proponerse guardar ciertas reglas externas humanamente, pero eso no vence la carne. Alguien puede proponerse, oiga bien, emocionarse religiosamente, emocionarse en el culto, emocionarse con un canto, pero a la vez darle lugar a la carne. La carne de la que estamos hablando representa la naturaleza caída del hombre. Y la naturaleza caída del hombre es rebelde. Qué poco sincero. Yo lo voy a volver a decir. La naturaleza caída del hombre es rebelde. Oiga esto, Gálatas 5:17, para que usted vea que es rebelde. Dice, o sea, que es rebelde la naturaleza caída del hombre. Porque el deseo de la carne ¿es contra quién? Es contra el del Espíritu. O sea, que usted no tiene que esperar a que venga octubre, cuando le presentan a una mujer en una escoba con un sombrero negro y una nariz puntuda y haciéndole para creer que usted está en guerra espiritual. Desde que usted se levante en la mañana ya tiene una guerra espiritual, porque la carne y la naturaleza caída del hombre se opone al deseo del Espíritu de Dios. La Biblia es clara: esta vida espiritual vive en guerra. La vida cristiana es una guerra, es una batalla a diario. Vamos, dígale que tiene la par. Es diarina, dígale. Es diario. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra el de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que usted no hace lo que quiere cuando usted cree que hace lo que quiere. Hay alguien que lo manda. O lo manda la carne o lo manda el Espíritu. O sea que usted no es libre. Usted es esclavo de uno de los dos. O esclavo de la carne para servir a la carne, o esclavo del Espíritu para servir a Dios. Oiga esto: la carne desea varias cosas. Entre ellas, la carne desea independencia de Dios. ¿Por qué el hombre se rebeló contra Dios en el huerto de Edén? Porque el hombre le compró la idea a Satanás, oiga bien, de que serían semejantes a Dios, que sus ojos le serían abiertos
Entonces eso se llama vivir dependiente de Dios. O sea, vivir independiente de Dios, mejor dicho. El hombre en el huerto del Edén decidió vivir independiente de Dios, ya no dependiente de Dios. Por eso Dios tiene que preguntarle: Adán, ¿dónde estás? Te saliste de mi dependencia, te saliste de mi voluntad, le diste lugar a la carne. Él dice que miré que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice: yo no te he enseñado eso. ¿Quién te lo enseñó? ¿Sabe quién se lo había enseñado? La serpiente. Entonces usted no tiene que esperar a como el mundo le vende la idea de que en octubre que hay guerra espiritual. No, en mayo también, en abril también, en marzo también, en febrero también, y voy a la inversa, en enero también, en junio también, en julio también. Todos los días del año hay guerra espiritual y hay que fortalecer al espíritu para ganar esta guerra. Ok, la carne desea independencia de Dios. La carne desea alimentar el orgullo. Por naturaleza, a ver quién dice amén, el ser humano es orgulloso. Por eso yo he dicho, hay gente que lo que ha hecho es aprender a ser humilde. Hay algunos que me dicen que no. Bueno, es que parece que no han leído la Biblia. Porque la Biblia dice, Jesús fue el que lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para ser humilde se aprende de Jesús. Porque por naturaleza somos orgullosos. Entonces la carne quiere alimentar el orgullo. La carne también produce inmoralidad, hablando de inmoralidad sexual. Oiga esto, hablando de cosas sexuales. Pero también la carne fortalece los deseos pecaminosos. Ahora, por eso existe una batalla interna en cada creyente. El creyente debe de hacer morir las obras de la carne. Usted y yo tenemos una misión desde que nos levantamos: hacer morir el orgullo. Usted y yo tenemos una batalla desde que nos levantamos: hacer morir el espíritu del sapo. Vamos, dígale a alguien: espíritu de sapo, dígale. Hay que hacerlo morir. ¿Cuál es el espíritu del sapo? S, soberbia. A, altivez. P, prepotencia. Y O, orgullo. Desde que nos levantamos hay que hacer morir ese espíritu del sapo. Todos los días. La expresión hacer morir proviene del griego tanatoo. Lo vuelvo a pronunciar: tanatoo. T-H-A-N-A-T-W-O. Tanatoo, que significa dar muerte continuamente. Porque de repente, mire, a veces nos pasa esto. A veces creemos que ya vencimos en una área. ¿A cuánto les ha pasado? Hay algunos que decimos: ya vencí en esta área. Pero cuando, hermanito, de repente viene en la misma área pero diferente, y dice uno: yo pensé que ya había vencido. Es que no, es que es de todos los días. Por eso el hacer morir, que viene de tanatoo, significa dar muerte continuamente. Y esto implica una acción diaria. Diariamente hay que hacer morir los deseos de la carne. Diariamente vamos a ser tentados a ser orgullosos. Diariamente vamos a ser tentados a los deseos pecaminosos de la carne. Diariamente vamos a ser tentados en las debilidades de la carne. Diariamente vamos a tener esta batalla, pero diariamente la vamos a hacer morir. Por eso el apóstol Pablo dice que a diario muere. A diario muere, a diario crucifica la carne.
Aleluya. El creyente debe hacer morir las obras de la carne. Y oiga bien, nosotros no podemos estar alimentando aquello que Dios quiere crucificar. Dios quiere que crucifiquemos algo en nosotros, pero nosotros alimentándolo. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. A ver, ¿cómo es esto que Dios nos manda a nosotros a hacer morir lo terrenal y nosotros pidiéndoselo a Dios? Señor, hace morir esto en mí que ya no aguanto. Dice Dios: pero yo te mandé a vos que lo hicieras morir. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de Dios o es de usted? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Viene fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue: y toda cosa semejante a esta. Haced morir. Como su pastor y cualquier otro predicador que venga, ministre el mensaje, ministre también liberación, lo podemos hacer. Pero en el diario vivir le toca a usted. En el diario vivir nos toca a nosotros. Es allí donde nosotros tenemos que hacer morir cosas en nuestra vida. Hay que hacer morir el orgullo, ya lo hablamos. Hay que hacer morir la amargura. Posiblemente adorando al Señor, pero con amargura. Dice el Señor: tienes que hacer morir la amargura. Hay que hacer morir la inmoralidad. Hay que hacer morir la envidia. Hay que hacer morir el egoísmo. Hay que hacer morir la doble vida. Cuando Dios nos da este consejo, Él nos está diciendo: no puedes vivir una doble vida. Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del verso 15 en adelante, y Colosenses capítulo 3 del verso 5 en adelante, te dice claramente. El título no dice doble vida. El título dice la vida antigua y la nueva. Los que tienen Biblia ya lo buscaron. Que para que usted no busca nada, hermano. Solo está amén, gloria a Dios, amén. No busque. Ahí se lo dice la Biblia. Le dice vida vieja, vida nueva. No le dice vivir las dos vidas. No. Le dice o vivir la vida vieja o vivir la vida nueva. Pero siempre te recomienda hacer morir al viejo hombre. Siempre te recomienda hacer morir la vieja mujer. Siempre te recomienda que te revistas del nuevo hombre. Siempre te recomienda que renoves tu espíritu. Siempre te recomienda que te revistas de Dios. Siempre te recomienda que la imagen de Dios sea restaurada en tu vida. Por eso es que Cristo Jesús habló de la cruz. Y la cruz no es solamente un símbolo. La cruz no es un amuleto que algunos andan cargando, colgando en el cuello. La cruz es símbolo de muerte. La cruz es un lugar de muerte. ¿Me escuchó? ¿Y a quiénes era que crucificaban? A la gente más malvada, a la gente más maleante. Pues a ese maleante del orgullo, a esa maleante de la amargura, a ese maleante de la envidia, a ese maleante de los deseos pecaminosos, hay que crucificarlos, hay que llevarlos a la cruz. No, usted no me entendió. Esos son maleantes que no nos sirven para nada a ninguno de nosotros. Hay que crucificarlos, hay que ponerle clavos diariamente. Hay gente en lugar de estar crucificando está con un martillo zafando clavos. No, mi hermano.
Oiga esto, la victoria viene por la dependencia del Espíritu Santo. Ojo, pestaña y ceja. Mire bien, dice mi Biblia, regresamos a Romanos 8:13. Mírelo bien como lo dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu. Aquí hay un problema grave para muchos. Mas si por el Espíritu. A ver, diga conmigo, por el Espíritu. A ver, diga conmigo, por el Espíritu. No es en la carne, es por el Espíritu. Ok, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Mire bien, el apóstol Pablo nos dice claramente que no es en nuestras fuerzas que hacemos morir la obra de la carne. El apóstol Pablo nos está diciendo que no es que debemos de buscar estrategias humanas o estrategias externas, naturales, para hacer morir la carne. El apóstol Pablo dice, por el Espíritu. ¿Me escuchó? Por el Espíritu. El problema aquí es que muchos creyentes están fracasando porque luchan en la carne contra la carne. La carne no se vence en la carne. La carne se vence por el Espíritu que habita ¿dónde? No por el Espíritu que habita en tu hermano. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, Padre Santo, Dios ayúdame. Que a algunos les pasa como al rey Saúl. El ungido les toca y se les apacigua el espíritu. Ay, santo. El ungido los ministra y se les apacigua. No, es que cuando oran por mí me siento bien, me siento bien. Sí, se te apacigua el espíritu. Te vas a vivir dependiendo de que otro ore por ti. Es que no es por el Espíritu que mora en otro, es por el Espíritu que mora en ti y que lo alimenta, que te va a ayudar a vencer la carne. Alguien tiene que quedar claro de esto. Deje de vivir a caballito, que esta carrera no se va en caballito. Cada quien corre su propia carrera. Cada quien, ay Dios mío, se tiene que despojar del peso del pecado que le asedia y correr esta carrera con paciencia y por el Espíritu. Vamos, dígale a alguien que tiene la par, ya suelta el caballito. Esto no es a caballito, mi hermano. Esto no es aquí que dame ray. Aquí no es que dame ray. Esto es personal. Es personal. Porque si usted está esperando que otro ore para usted para que se le calme el deseo que anda, usted quiere vivir de victorias momentáneas. Y Cristo Jesús no quiere que vivamos de victoria momentánea. Y de victoria momentánea voy a repetir, porque a algunos se les apacigua en el momento de la oración, en el momento de la administración, pero luego, como no alimentan el espíritu, se les revive. Toda victoria espiritual requiere de una dependencia espiritual. No podemos pretender victorias espirituales dependiendo de la carne. Toda victoria espiritual requiere de un alimento espiritual diario. Si usted no se alimenta, mire, usted puede venir a la iglesia 3 meses, pero si tiene un vicio, ese vicio lo va a seguir persiguiendo todos los días. Usted aquí puede chiflar, se puede reír, se puede carcajear como que es un payaso que le está hablando,
Pero el asunto es cuando usted se tiene que enfrentar a su batalla. El asunto es que usted se tiene que enfrentar a su lucha de todos los días. Que mientras está trabajando, ahí está aquel deseo. Que mientras anda en el camino, ahí está aquella batalla. Esa batalla la tiene todos los días, mientras no se esté alimentando espiritualmente. Pero cuando usted se está alimentando espiritualmente en su trabajo, lo que lo persigue es un verso bíblico ocupando su mente. Es un verso bíblico meditando en su mente. Es un verso bíblico dominando su mente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos de renovar nuestro entendimiento mediante la transformación, o renovar la mente mediante la transformación de nuestro entendimiento. Hay que alimentar la mente y el corazón con la palabra de Dios para que nuestra mente y nuestro corazón tenga pensamientos de bien. Porque alimento sano, mente sana. Ay, 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 ay. Alimento sano, mente sana. Mente sana, cuerpo sano. Mente sana, espíritu sano. Ay, 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 ay. Hay alguien que tiene que buscar el alimento de Dios. Hay quienes no están venciendo por falta de no alimentarse. Aliméntese bien de lo espiritual y va a ver que puede vencer. Por eso, una vez más nos encontramos con este texto. Por eso es que Zacarías, el profeta de Dios, tiene que decirle a Zorobabel que tiene un gran reto, un gran desafío. Según el capítulo 4, verso 6, voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo lo voy a personalizar y le voy a enseñar a leer la Biblia personalizada. El profeta Zacarías le dice a Francisco: Francisco, no hace falta que seas poderoso. Lo que necesitas, aleluya, no es un ejército. Francisco, lo que necesitas es llenarte del Espíritu y tendrás victoria. No importa que tan alto sea el monte que tengas al frente, si estás con el Espíritu lo vas a vencer. No importa la situación que tengas que enfrentar. No necesitas ser poderoso, no necesitas un ejército rodeándote. Lo que necesitas es al Espíritu de Dios dentro de ti, que te avive, que te active, que te motive. Es el Espíritu de Dios que lo necesitas a diario. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Yo no necesito un ejército de gente rodeándome. Yo lo que te necesito es a ti, es a ti, es a ti. Desde que me levanto, cuando voy a almorzar, cuando voy a cenar, cuando me voy a acostar, te necesito, Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Personalice la palabra de Dios y decláresela. 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 Hágala propia. Haga suya la profecía. Haga suya. Usted es heredero de las promesas. Hágala suya. Cambie el nombre de allí y apropiéselo usted. Y diga: no importa con lo que esté batallando. No, porque hay gente que dice: es que estoy solo. No estás solo, no estás sola. No necesitas un batallón contigo para sentirte que puedes vencer. Es que no es el batallón, es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios, es el poder de Dios actuando dentro de nosotros. Así se hacen morir las obras de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos al Espíritu? Porque yo te puedo dar consejo. Bájamele, que hoy estoy interesado en esto. Yo te puedo dar consejo. Necesito a alguien en la primera cámara. Yo te puedo dar un consejo, y el mejor que te pueda dar.
con el amor que me nace en el corazón para dártelo, y con la pasión de Dios para dártelo, y porque quiero un bien para ti. Pero si tú te las crees, me puedes decir el por qué no está pasando esto. ¿Cierto o falso? El por qué no está en mis zapatos. Ok. ¿Por qué necesitas al Espíritu? Primera vez que voy a hacer esto. ¿Por qué necesitas al Espíritu? Porque el Espíritu Santo te convence. Y como yo no puedo convencerte, porque tú estás salvaje, tú estás excelente, tú estás de maravilla, yo te pregunto y tú andas nítido, el único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Si ya no lo hace Él, no lo hago yo. O mejor dicho, como no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer Él. ¿Y a Él qué le vas a decir? Como no estás en mis zapatos, ¿cómo no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, hasta escondimos de Él el rostro. ¿Cómo no? A Él, vamos, a Él le vas a decir que es porque no estoy en tus zapatos. Sí, a mí me lo puede decir. A mí me lo puede decir, claro, como no es Él el que batalla con esto. El Espíritu, por eso lo necesitas, porque Él te convence. El Espíritu te fortalece. Mis palabras te pueden durar, como te pueden durar 5 minutos, te pueden durar a la salida de la puerta, te pueden durar toda la noche y mañana te las olvidas. Pero si es el Espíritu no solo te convence, te fortalece. Mis palabras te pueden dar ánimo un rato. Mis palabras te pueden motivar un momento, una noche. Pero cuando llega el momento difícil, cuando tenés que enfrentarte a la batalla que tenés, entonces ahí ¿quién va a estar? Dímelo, ¿quién va a estar? ¿Voy a estar yo? No, el Espíritu. El Espíritu. Y Él sí te va a fortalecer. Él te va a dar la fuerza que necesitas. Estoy seguro que te va a dar la fuerza que necesitas. Estoy seguro que te va a dar la fortaleza que necesitas para vencer. Vamos, eres llamado no a ser un derrotado, eres llamado a ser un vencedor por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo transforma, por eso lo necesitamos. Porque el Espíritu no solo viene para tocarte, no solo viene para hacerte llorar, no solo viene para consolarte, no solo viene para animarte. El Espíritu Santo viene para transformarte. No es para que salgas diciendo que bonito, que salvaje, que tremendo, que uyuyuy. No, es para que salga transformado. Ok. El Espíritu Santo te santifica. ¿Y qué es santificar? Es decirte, apartate. Porque la palabra santo es apartado de y apartado para. Apartado de y apartado para. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es santificar. Puede ser bueno el cigarro, pero si el Espíritu Santo te comienza a tocar y a transformarte, entonces te va a decir: aquí estoy dentro. No está el pastor, pero yo estoy dentro. No está el líder, pero yo estoy dentro. No está tu mujercita, pero yo estoy dentro. Aquí estoy. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando te vas a inclinar la pacharaca y decir: ay, el diablo. No es el diablo. Hay gente que es falaz. Hay gente que es falaz, hermano. Dicen una falacia. ¿Qué, hermano, y cómo está? El diablo, pastor, el diablo. ¿Cuál diablo, hijito? El diablo que anda adentro, que se llama carne. Es que no hay enemigo peor. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo es tu carne. Y si no la haces morir por el Espíritu, seguirá siendo tu peor enemigo. Por eso el Espíritu lo necesitamos, porque viene a santificar.
El Espíritu Santo no solo viene a santificar, viene a capacitar al creyente para obedecer. Porque como ya dijimos, esta carne por naturaleza caída es rebelde. La carne naturaleza caída te dice: oiga bien, el pastor, ¿por qué? Ya ni que el pobre. Es que no lo ves que ya ni le están quedando pelitos negros en la barba. Ya está viejo. ¿Ya qué? Y le dice la carne: vos estás chavalo, le dice. Aunque sea un crack. O sea, un crack cuando le suena la rodilla, porque está conmigo. Hay gente que es un crack, todo le truena. Crack, crack, crack. No se las crea cuando le digan crack, oiga. Está conmigo. Sí, es cierto, yo si ya voy a jugar, ay, crack, ya no me la creo. Todavía el que mantiene en forma. Pero yo ya no, ¿ya qué? Pero ¿y usted? ¿Es un crack en el espíritu? ¿O es un crack en la carne? El Espíritu Santo, si hay una labor que tiene, es capacitarnos para obedecer. La carne te dice no, el Espíritu te dice sí. Mire bien, mire bien. Pedro, ya puse este ejemplo, pero mire bien. Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. El Espíritu a la verdad, no, la carne a la verdad es débil. ¿Cómo es la carne, hermano? A ver, ¿cómo es la carne? Hermano, ¿y qué le pasó? La carne, pastor, la carne que es débil. Ok, hasta ahí llega una parte del texto. Dígame la otra parte del texto. Ustedes no leen, ¿verdad? Y que está el texto ahí. Léalo, hombre. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cuándo me pusiste la traducción lenguaje actual hoy? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cómo está el espíritu? Dispuesto. Usted se va para su casa, se tira, mire la roba de frijoles que se tira. Las tortillas, las 6 tortillas que va a tirar, el aguacate y la libra de cuajada, y se sienta a ver una película y se duerme. La carne es débil. ¿Por qué? Porque la alimentó. Mientras más la alimentan, más débil se pone la carne. Usted se ha dado cuenta que mientras más alimenta la carne, más débil se pone. Pero cuanto más alimenta el espíritu, no se pone débil, se pone fuerte. Y por eso es que usted queda, y yo estoy enseñando los dientes, y de repente sale algo aquí raro, y usted, ay, acostarme. Claro, pero cuando usted siente algo que le dice, ora, es que tengo que trabajar, le dice la carne, y el espíritu le dice, ora. Es que tengo que descansar, le dice la carne, y el espíritu le dice, ora. Hermano, usted ha probado que usted puede estar lo más cansado que pueda, y usted se arrodilla a orar, se duerme un ratito, ora, y se levanta como que no tiene sueño. ¿Qué? ¿Se chivió porque le dije se duerme un ratito? Duérmase un ratito. Tal vez no se le hace ratote. Duérmase un ratito ahí de rodillas. Al rato usted siente, ¿qué pasó aquí? Y comienza a orar, y se fue el sueño, se fue la pesadez. Es porque la carne quiere alimento, pero el espíritu, cuando se alimenta, dice, aquí estoy dispuesto a orar, estoy dispuesto a buscar a Dios, estoy dispuesto a entrar en comunión, estoy dispuesto. Vamos, hay alguien que dice, por el espíritu voy a vencer las obras de la carne. Por el espíritu voy a vencer. No, pero
Vamos, póngase más violento, dígame. Por el Espíritu voy a vencer la carne. Por el Espíritu voy a vencer la obra de la carne. Dele gloria al Señor. Dele alabanzas al Señor. Dele gloria, dele honra y dele alabanzas a Dios. Aleluya. Dele alabanzas a Dios.